Advertencia, tanto la historia original, las imágenes y música utilizadas en la portada no son de mi propiedad, los créditos van a sus respectivos creadores, al igual que la música utilizada, la cual estará en la descripción, sin más que aclarar que comience este fic. Historia inspirada en otro fanfic que encontré por ahí, jajajaja xd. Capítulo 1, temporada 2. La llegada de nuevos problemas. Acto 1. Solo pensamientos. Mis pensamientos eran crueles. Llevaba apenas un día flotando en el vacío, dejando atrás el sistema solar. Y el silencio no ayudaba. Porque en el vacío no había explosiones. No había gritos. No había nadie. Solo yo. Y mi propia voz. Fracasaste. Cerré los ojos. Los abandonaste cuando más te necesitaban. Intenté pensar en otra cosa. Y no pude. Dejaste que esa cosa acabara con tu familia. La imagen de N, V y Tessa aparecía una y otra vez en mi mente. Todo por lo que luchaste, desapareció. Todo. Mi cuerpo siguió alejándose lentamente del sistema solar, incapaz siquiera de detenerse. Ni siquiera sabía dónde iba. Solo, huía. Mis manos comenzaron a temblar. Miré el reflejo de mi visor agrietado. Ya casi no podía reconocer al ladrón y que me devolvía la mirada. Una mezcla de lágrimas y aceite resbaló por mi rostro. Soy. Las palabras pesaban más que cualquier herida que Sin me hubiera dejado. Soy basura. Giré la cabeza una última vez. Los planetas seguían alejándose. Todo lo que conocía se desvanecía lentamente. Y la Tierra. La Tierra ya no era más que un diminuto punto azul perdido entre un océano infinito de estrellas. No había vuelta atrás. Quizá, nunca la hubo. Entonces una violenta tos sacudió mi cuerpo. Llevé la vista a mi pecho. Ahí seguía. La enorme cicatriz de mi derrota. Una herida tan profunda que podía ver mi núcleo latiendo entre los restos destrozados de mi chasis. Con cada pulsación escapaba aquel líquido negro. Aceite, mezclado con mi propia esencia. Cada gota que abandonaba mi cuerpo era un recordatorio de lo cerca que había estado de morir. Y de lo rotundamente que había fallado. Mi visión comenzó a oscurecerse. Sentía mis movimientos cada vez más pesados. Mi energía se agotaba. Si seguía luchando por mantenerme consciente, no habría un mañana. Así que hice lo único que podía hacer. Dormir. Dormir mientras mi cuerpo vagaba sin rumbo por el vacío. Dormir, hasta encontrar un planeta donde pudiera sanar. Y cuando despertara, ya no habría espacio para la duda. Ni para la furia ciega. Solo quedaría una promesa. Sin pagaría por todo lo que había hecho. Acto 2. Soledad y el horror de no saber nada. No sé cuánto tiempo pasó. Semanas. Meses. Años. Realmente, ya no importaba. O al menos eso intentaba convencerme. El vacío tenía una curiosa forma de borrar el significado del tiempo. No había amaneceres. No había noches. No había nadie con quien hablar. Solo existía yo. Y un cuerpo que, poco a poco, dejaba de parecer mío. No tenía mucho que hacer mientras flotaba entre las estrellas. Así que observaba, pensaba, aprendía. El tiempo había hecho estragos conmigo, mucho más de lo que mi cuerpo ya había sufrido. Durante las primeras semanas, mi ropa comenzó a desintegrarse bajo la constante radiación del espacio. Después fue el turno del metal. Las placas de mi chasis perdieron resistencia. Los cables se volvieron frágiles. Varios componentes terminaron desprendiéndose con el simple movimiento de una articulación. No era algo imposible de reparar, aunque ese nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema, era yo. Mi esencia. Mi alma. La enorme herida en mi pecho jamás cicatrizó. Al contrario. Se abrió todavía más. Con cada movimiento, piezas de mi propio cuerpo escapaban por aquella abertura, como si fueran entrañas incapaces de mantenerse en su sitio. Y entonces comenzaron los cambios. El metal de mi brazo derecho, mi pierna izquierda. Dejaron de ser únicamente metal, carne, piel, fibras musculares. Todo comenzó a crecer sobre las placas metálicas como si dos cuerpos completamente distintos estuvieran intentando ocupar el mismo espacio. La misma transformación alcanzó parte de mi rostro. No fue doloroso. Fue, simplemente desagradable. Era como observar una enfermedad avanzar sin poder detenerla. Después de tanto tiempo sin otra cosa que hacer, terminé comprendiendo lo que estaba ocurriendo. Mi alma seguía siendo humana. Mi cuerpo no.
y el golpe que Sin había descargado directamente sobre mi núcleo había roto el delicado equilibrio que mantenía a ambas partes unidas. Ahora, las dos intentaban imponerse sobre la otra. Solté una pequeña risa. Vacía. Sin humor. Qué irónico. Levanté una mano y recorrí con los dedos la piel que cubría el metal de mi rostro. Quería evitar convertirme en un monstruo. Bajé lentamente la mirada hacia el resto de mi cuerpo. Y ahora apenas puedo reconocer lo que veo. Cerré los ojos. Y seguí flotando. Lo único realmente bueno desde que desperté meses atrás era que una pequeña parte de mi poder había regresado. Muy poca. Apenas la suficiente. Lo justo para mantener unidas las piezas de mi cuerpo y evitar que la interminable radiación cósmica terminara de deshacer lo poco que quedaba de mí. No era vivir. Solo, seguir existiendo. Cada cierto tiempo buscaba alguna fuente de energía. Un planeta. Una estrella. Cualquier cosa con la firma energética suficiente para sostenerme. Nunca encontraba nada. Abrí los ojos una vez más y observé el inmenso océano de oscuridad frente a mí. Vacío. Como siempre. Suspiré. Ni siquiera sentí decepción. Ya me había acostumbrado. Supongo que es hora de volver a invernar. Me acomodé lentamente en posición fetal. Era curioso. Meses atrás me habría preocupado por cada nueva grieta en mi cuerpo. Por cada placa que se desprendía. Por cada cable expuesto. Ahora, ya ni siquiera les prestaba atención. Simplemente estaban ahí. Como todo lo demás. Cerré los ojos. Hasta que encuentre algo interesante. Una sensación. Solo una. Fue suficiente para arrancarme del letargo. No fue un sonido. Ni una luz. Fue una presencia. Una firma energética tan lejana que apenas podía percibirla, y, aún así, sobresalía entre el silencio infinito del vacío. Mis ojos volvieron a encenderse lentamente. O al menos, sentí que lo hacían. Durante unos instantes, todo permaneció borroso. Después, mi visión terminó de ajustarse. Frente a mí, perdido entre un océano interminable de estrellas, distinguí un pequeño sistema solar. Y dentro de él, un único planeta. No era el más grande, ni el más brillante. Pero había algo en él. Algo que hacía vibrar mi propia esencia. Algo que me llamaba. No sabía qué era. Ni por qué podía sentirlo desde una distancia tan absurda. Solo sabía una cosa. Ahí, podría sobrevivir. Murmuré con la voz apenas audible. Reuní la poca energía que aún conservaba y la canalicé hacia mi cuerpo. El espacio no ofrecía resistencia. Bastó un pequeño impulso para que comenzara a acelerar lentamente en dirección a aquel lejano mundo. Ese es el lugar. Mantuve la vista fija en aquel diminuto punto de luz. Por primera vez en quién sabía cuánto tiempo, mis labios esbozaron una leve sonrisa. No era de felicidad. Al menos no al 100%. Más bien, eran de alivio. Quizá, solo quizá, había dejado de vagar sin rumbo. XXXXX. Ubicación. Luna, Cooper 9. Zona. Capilla subterránea. Núcleo de la singularidad. El eco de las pisadas recorría la inmensa capilla subterránea. ¿Era una iglesia? ¿Un laboratorio? Quizá ambas cosas. Filas de antiguos pilares de piedra convivían con kilómetros de cableado, servidores y equipos de análisis que parecían haber sido instalados a la fuerza alrededor del núcleo de la singularidad. Decenas de científicos, protegidos por trajes completamente sellados, iban de un lado a otro cargando informes, intercambiando datos y revisando lecturas una y otra vez. El ambiente estaba cargado de tensión. En el centro del recinto, dos worker drones permanecían inmóviles sobre plataformas de observación. Vestían largas batas blancas que recordaban vagamente a las usadas por los pacientes de los hospitales de la Tierra. Decenas de cables salían de la parte posterior de sus cabezas y recorrían el suelo hasta perderse entre los equipos de monitoreo. Las pantallas mostraban una lectura imposible. Una lectura que, según toda la información disponible, no debía existir. ¿Qué indican los registros del Solver en las sujetas de prueba?, preguntó el científico principal sin apartar la vista de las pantallas. Una investigadora tragó saliva antes de responder. Retrocedió un par de pasos casi por instinto. Los registros indican que ambas permanecen completamente estables. El silencio cayó sobre la sala. El líder levantó lentamente la mirada. Repita eso.
No presentan anomalías, el Solver permanece activo, pero ninguna muestra signos de deterioro psicológico, pérdida de identidad o influencia externa. El científico sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No, negó lentamente con la cabeza. No, eso es imposible. Su voz comenzó a quebrarse. Yo estuve allí. Apretó los puños con fuerza. Lo vi con mis propios ojos. Respiró con dificultad. Vi cómo escuchaban el llamado. Su mirada se perdió por un instante, como si estuviera reviviendo aquel recuerdo. Y después masacraban ejércitos enteros en la tierra. Se apoyó con una mano sobre una de las columnas de la antigua capilla para no perder el equilibrio. Estaba temblando. No por cansancio. Por miedo. Porque aquello no tenía sentido. Una infección como el Solver no permanecía en calma. Corrompía. Consumía. Destruía. Siempre. Entonces, ¿por qué ellas no? Respiró hondo varias veces hasta recuperar un mínimo de compostura. Quiero un análisis completo. Su voz volvió a endurecerse. Revisen cada lectura. Cada registro. Cada maldita línea de código. Sí, señor. Los investigadores regresaron inmediatamente a sus estaciones. Solo se escuchaban teclados, ventiladores y el zumbido constante de los equipos. Unos segundos después, uno de los científicos volvió a hablar. La sujeto 048 continúa completamente estable, señor. Otra pantalla emitió un pitido. La sujeto 002 también. Ninguna muestra signos de pérdida de control. El científico principal cerró los ojos durante un instante. Aquello no lo tranquilizaba. Lo aterraba aún más. Porque si el Solver había dejado de comportarse como siempre, entonces ya no entendían a qué se estaban enfrentando. Y eso era mucho más peligroso que cualquier resultado que hubieran previsto. El científico principal llevó lentamente una mano al bolsillo de su traje. Sus dedos encontraron un pequeño crucifijo de metal. Lo sujetó con tanta fuerza que el guante comenzó a crujir bajo la presión. Si no hubiera estado protegido por varias capas del traje presurizado, probablemente se habría hecho sangrar las manos. Cerró los ojos. Que Dios se apiade de nosotros. Su voz apenas fue un susurro, casi una súplica. Nadie respondió. El resto de los científicos permaneció inmóvil, con la cabeza baja. Ninguno quería ser el siguiente en hablar. El silencio que llenó la antigua capilla era tan pesado que resultaba difícil respirar. 20 segundos. Solo 20. Y, aún así, parecieron durar una eternidad. No porque esperaran un fallo, sino porque todos deseaban desesperadamente encontrar uno. Cualquier error, cualquier anomalía, cualquier explicación que les permitiera decir, las máquinas se equivocaron. Pero esa explicación nunca llegó. Finalmente, uno de los investigadores apagó su terminal. El zumbido del equipo cesó. Soltó un largo suspiro antes de hablar. He terminado, señor. Hizo una breve pausa mientras observaba por última vez las lecturas. Los registros confirman que no hay ninguna anomalía. Su garganta se cerró. Es como si el Solver hubiera perdido la capacidad de... No terminó la frase. El científico principal levantó lentamente la cabeza. Su voz salió cansada, vacía. La capacidad de controlarlas. Nadie discutió, porque todos habían llegado exactamente a la misma conclusión. Y ninguno podía aceptarla. Si aquello era cierto, entonces el Solver había cambiado. Y si el Solver podía cambiar, todo lo que creían comprender sobre él dejaba de tener valor. El líder recorrió la sala con la mirada. Aunque los visores ocultaban sus rostros, podía sentir el mismo miedo reflejado en cada uno de ellos. Respiró hondo. Retírense. Nadie se movió. Nuestro trabajo ha terminado. Hizo una pausa. Su voz se quebró apenas un instante. Por ahora, los científicos comenzaron a abandonar la capilla en completo silencio. Ninguno se sentía aliviado, porque aquella no era la confirmación de que todo estuviera bien. Era la confirmación de que estaban frente a algo que ya no comprendían. Y eso, era mucho más aterrador. Tiempo después. Zona. Celdas de las sujetas 002 y 048. El silencio que reinaba en las celdas era diferente. No era el mismo silencio sofocante que había dominado la capilla horas atrás. Era uno cargado de curiosidad, de preguntas. En una de las literas, Nori lanzaba distraídamente una pequeña pelota antiestrés hacia el techo.
Antes de que cayera, el símbolo del solver aparecía por un instante frente a ella y la detenía en el aire. La hacía girar. Después la dejaba caer otra vez. Repitió el movimiento una y otra vez, como si aquello fuera el pasatiempo más entretenido del mundo. Finalmente giró la cabeza hacia su compañera. Una sonrisa ladeada apareció en su rostro. ¿Vas a seguir con esa cara o piensas relajarte un poco, compañera? Yeva no respondió de inmediato. Permaneció observando la palma de su mano. El símbolo del solver aparecía, y desaparecía. Aparecía, y volvía a desvanecerse. Como si ella misma estuviera comprobando, una y otra vez, que seguía ahí. Sin levantar la vista, soltó un largo suspiro. Sí. Respondió en ruso, con ese marcado acento que nunca intentaba ocultar. Sobre todo después de ver cómo actuaban los científicos. Por primera vez desde que las habían traído allí, parecen asustados. Nori atrapó la pelota con la mano y dejó escapar una pequeña risa. PFFF, te preocupas demasiado. Volvió a lanzarla al aire. Si estuviera pasando algo realmente malo, ya nos habrían dicho. La pelota volvió a quedar suspendida frente a ella gracias al solver. Nori la observó unos segundos antes de continuar, esta vez con una sonrisa un poco menos despreocupada. Aunque, la pelota cayó de nuevo sobre su mano. Creo que tienes razón en una cosa. Yeva levantó la vista. Nunca los había visto mirar el solver, como si le tuvieran miedo. Las dos guardaron silencio. Nori volvió a jugar con la pelota. Yeva volvió a observar el símbolo que aparecía y desaparecía sobre su mano. Las dos intentaban convencerse de que no era nada. Pero, en el fondo, las dos sentían exactamente lo mismo. Algo estaba cambiando. Y ninguna sabía qué era. Bueno, no hay que preocuparse de más, dijo Nori, volviendo a sonreír con despreocupación. Solo hacemos nuestro trabajo. Investigar el solver y encontrar alguna cura. Lanzó nuevamente la pelota al aire. Simple y efectivo. Yeva permaneció en silencio. Volvió a concentrarse en sus manos. El símbolo del solver apareció frente a sus dedos durante un instante, y desapareció. Lo volvió a invocar. Estable. Sin errores. Sin interferencias. Completamente bajo su control. Exactamente como llevaba horas. Y, aún así, algo en su interior seguía diciéndole que aquello no estaba bien. No sabía qué. No sabía por qué. Pero había algo extraño en aquella estabilidad. Algo que no podía explicar. Yeva giró lentamente la cabeza hacia Nori y soltó un suspiro largo, cansado, y ligeramente divertido. Silencio. Nori ya estaba dormida. Completamente. Seguía sentada sobre su colchón, con la pequeña pelota antiestrés atrapada en una mano y la cabeza inclinada hacia un lado. Yeva parpadeó. ¿En serio? Ninguna respuesta. Solo el suave zumbido de los sistemas de ventilación de la celda. Yeva dejó escapar un bufido. Siempre haces lo mismo. Con resignación, comenzó a acomodarse en su propia cama. Aunque llamar la cama era ser extremadamente generosos. Aquello era, en el mejor de los casos, un montón de trapos viejos y polvorientos apilados sobre una estructura metálica, con pequeñas colonias de moho creciendo entre los pliegues. Aún así, era mejor que dormir directamente sobre el suelo. Yeva se acomodó como pudo. Antes de cerrar los ojos, miró una última vez a Nori. Su compañera seguía profundamente dormida. Por unos segundos, Yeva observó aquella escena con una pequeña sonrisa. Después cerró los ojos. Y la celda volvió a quedar en silencio. Mientras tanto, laboratorios de la capilla. La lluvia golpeaba constantemente las antiguas paredes de la estructura. El sonido se filtraba por las grietas y conductos del complejo subterráneo, convirtiéndose en el único ruido que rompía la monotonía del silencio sepulcral. Los equipos permanecían encendidos. Algunas pantallas todavía mostraban las lecturas de 002 y 048. Todo parecía estar exactamente igual que horas atrás. Hasta que, ¡creak!, la enorme puerta de madera maciza comenzó a abrirse. El chirrido resonó por toda la capilla. Lento. Largo. Inconfundible. Alguien estaba entrando. Un hombre vestido con el mismo traje sellado que utilizaban los científicos del complejo atravesó la entrada. Pero había algo extraño en él. Sus pasos eran inseguros. Demasiado lentos. Miraba constantemente hacia atrás, como si temiera que alguien lo hubiera seguido. Una de sus manos permanecía apretada contra el pecho.
La otra temblaba ligeramente. No caminaba como alguien que estuviera entrando a su lugar de trabajo. Caminaba como alguien que sabía perfectamente que no debía estar allí. La puerta se cerró detrás de él con un pesado golpe. Clac. El hombre se quedó inmóvil. Durante unos segundos, solo escuchó la lluvia. Entonces levantó lentamente la mirada hacia el corazón de la capilla, hacia el núcleo de la singularidad, y tragó saliva. Había regresado, a escondidas. Él no debería estar allí. Y, sin embargo, ahora estaba. Miró nuevamente a su alrededor, comprobando una última vez que nadie lo hubiera seguido. Nada. Ni pasos. Ni voces. Nadie. Solo la lluvia golpeando las antiguas paredes de la capilla. Mitchell soltó el aire que había estado conteniendo y echó a correr hacia las computadoras centrales. Sus pasos resonaron por el enorme recinto mientras revisaba rápidamente los informes que aparecían en las pantallas. Por favor, que no me despidan, por favor, que no me despidan. Las palabras salían de su boca una detrás de otra, casi como una oración. Sus manos temblaban. Su mente era un desastre. Sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba fuera de los protocolos del proyecto. Si lo descubrían, podía perder su puesto, su carrera, su futuro. Y, dependiendo de quién descubriera lo que estaba haciendo, quizá algo mucho peor. Pero también sabía lo que estaba en juego. Si aquello que había ocurrido en la Tierra terminaba llegando a Cooper 9, necesitaría una salida. Y una buena posición dentro de Henson podía proporcionársela. Un ascenso. Acceso a mejores instalaciones. Un lugar en alguna nave de evacuación. Cualquier cosa que le permitiera abandonar la luna antes de que fuera demasiado tarde. Ya tomaste tu decisión, Mitchell. Murmuró, intentando convencerse a sí mismo. Sacó una pequeña memoria USB de uno de sus bolsillos. La conectó al ordenador principal. La pantalla parpadeó. Mitchell comenzó a modificar los informes. Una línea. Después otra. Eliminó registros. Alteró conclusiones. Cambió resultados. Todo debía parecer normal. Todo debía parecer bajo control. Todo debía parecer seguro. Recordó las palabras que había recibido horas atrás. Solo modifica los informes para que la población esté segura de que todo está bien. La orden había venido directamente desde arriba. Del presidente de Henson Inc. Space. Un hombre que, de no estar demasiado ocupado intentando mantener bajo control a una humanidad al borde de la extinción y proteger la imagen de la compañía, probablemente habría hecho aquello personalmente. Mitchell tragó saliva. Solo estoy haciendo mi trabajo. No sabía si lo decía para justificarse, o para no entrar en pánico. Sus dedos continuaron moviéndose sobre el teclado. Rápido. Cada vez más rápido. Quería terminar. Quería salir de allí. Quería tener aquel pequeño seguro guardado antes de que alguien descubriera lo que había hecho. No vio el cielo. No vio las nubes. No vio la pequeña luz morada que atravesaba la atmósfera. Al principio apenas era un punto. Un destello diminuto entre las nubes. Pero cada segundo se hacía más grande. Más brillante. Más cercano. Mitchell continuó trabajando. Completamente ajeno a ella. Una sonrisa nerviosa apareció en su rostro cuando el último archivo comenzó a modificarse. Vamos, solo un poco más. La luz morada siguió descendiendo. Y, desde el cielo de Cooper 9, algo estaba a punto de caer. Hecho. Murmuró Mitchell, dejando escapar una pequeña sonrisa de alivio. Por fin. Había terminado. Con un movimiento rápido, desconectó la memoria USB y se la guardó nuevamente en el bolsillo. Ahora solo tenía que salir de allí. Se dirigió apresuradamente hacia la enorme puerta de madera. Creak. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, dejando entrar una corriente de aire frío. Mitchell salió. Las gotas de lluvia golpearon inmediatamente el visor de su casco, mientras el aire húmedo y cargado de contaminación le llenaba los filtros del traje. Respiró profundamente. Eso fue bastante fácil. Por primera vez en varios minutos, sus hombros comenzaron a relajarse. Había sobrevivido. Tenía los archivos. Tenía su pequeño seguro. Y, si todo salía bien, quizá incluso tendría un ascenso. Entonces levantó la mirada. El cielo cambió. Una luz morada atravesó las nubes. Al principio fue apenas un destello. Después se hizo más grande. Y más grande. Hasta que todo el cielo pareció teñirse de violeta.
La luz fue tan intensa que durante un instante eclipsó incluso la iluminación artificial de Cooper 9. Mitchell se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? No terminó la pregunta. ¡Boom! El impacto sacudió la montaña entera. Una onda expansiva atravesó la entrada de la capilla y lanzó a Mitchell varios metros por el aire. ¡Ah! Su cuerpo golpeó violentamente contra una de las paredes rocosas. ¡Clan! Después cayó pesadamente al suelo. Todo quedó en silencio. Durante unos segundos, no hubo nada. Solo lluvia, polvo, y el sonido distante de algunos sistemas eléctricos fallando. Entonces, ¡bip! Mitchell abrió lentamente los ojos. Su visión estaba completamente borrosa. El mundo parecía moverse de un lado a otro. Intentó incorporarse. Un dolor punzante recorrió todo su cuerpo. Llevó una mano hasta su cabeza. El pitido dentro de sus oídos continuaba. Bip, bip, bip. Intentó recordar qué había ocurrido. La puerta, la lluvia, la luz, el impacto. ¿Qué demonios? Finalmente consiguió enfocar la mirada. Y entonces vio el cráter. Donde antes había estado parte de la entrada de la capilla, ahora había un enorme agujero. Piedras y fragmentos de metal habían quedado esparcidos por todas partes. En el centro del cráter, algo se movió. Mitchell dejó de respirar durante un instante. Una figura. No. Una drone. Estaba arrodillada entre los restos. Su cuerpo estaba completamente cubierto de polvo y pequeños fragmentos de roca. Parecía destrozada. Una de sus extremidades estaba torcida en un ángulo extraño. Varias placas de metal habían desaparecido. Su torso estaba abierto. Y, en medio de aquel desastre, algo negro goteaba lentamente desde su pecho. ¡Ploc! La gota cayó sobre la roca. Mitchell observó la escena sin comprender. ¿Qué? La figura levantó lentamente la cabeza. Sus ojos permanecieron apagados. No respondió. No parecía siquiera consciente. Mitchell retrocedió instintivamente. Una parte de su mente gritaba que corriera. Pero otra, la parte que había pasado años estudiando el Solver, le decía que no apartara la mirada. Porque aquella cosa no se parecía a ninguna Worker Drone que hubiera visto antes. Entonces, una pequeña chispa morada recorrió el cuerpo de la desconocida. Los dedos de la drone se movieron. Su pecho volvió a emitir un débil pulso. ¡Tump! Mitchell se quedó helado. ¿Qué eres tú? La drone no respondió. Solo cerró los ojos. Y volvió a quedar inmóvil. Pero debajo de ella, el suelo comenzó a vibrar muy ligeramente. Una energía desconocida estaba extendiéndose desde el cráter. Y, en algún lugar bajo la superficie de Cooper 9, el núcleo de la singularidad respondió. Acto final. Lo siento. A la noche siguiente, la sala de reuniones estaba mucho más llena que de costumbre. Los científicos se encontraban alrededor de una larga mesa metálica, algunos sentados, otros permaneciendo de pie detrás de sus compañeros. Varias pantallas iluminaban sus rostros a través de los visores de sus trajes. Nadie parecía cómodo. Frente a ellos, una científica sostenía el pequeño control del proyector. La imagen cambió. Ahora mostraba el interior de la capilla. En el centro del recinto se encontraba aquella desconocida Worker Drone. Su cuerpo permanecía completamente inmovilizado mediante gruesas cadenas metálicas que rodeaban sus brazos, piernas y torso. No porque hubiera intentado escapar. De hecho, desde que la habían encontrado, no había vuelto a moverse. Su cuerpo seguía exactamente igual que cuando había impactado. Destrozado. Inconsciente. Y, aún así, los instrumentos conectados a ella continuaban registrando actividad. Tenemos nuevos problemas, como pueden ver, dijo la científica, señalando la imagen con un puntero. La proyección cambió. Ahora aparecían gráficas, lecturas energéticas, modelos tridimensionales, decenas de números que subían y bajaban sin ningún patrón aparente. Nuestros analistas han descubierto que la energía que emerge de aquella Worker Drone es completamente desconocida para la ciencia moderna. Silencio. Un científico levantó lentamente una mano. ¿Desconocida en qué sentido? En todos. La respuesta fue inmediata. No coincide con ninguna fuente energética conocida. No coincide con los patrones del Solver. Tampoco con los residuos que encontramos en los experimentos anteriores. Otro científico se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que no es Solver? Estoy diciendo que no lo sabemos.
Entonces analícenla. Lo hemos intentado. La científica cambió nuevamente la imagen. Aparecieron varios informes. 3 equipos distintos analizaron las lecturas. Señaló cada una de las gráficas. Los 3 obtuvieron resultados diferentes. Un murmullo comenzó a recorrer la mesa. Eso no tiene sentido. Exactamente. ¿Podría tratarse de una variante? No. ¿Una mutación? No lo sabemos. ¿Un nuevo tipo de entidad? No lo sabemos. La científica golpeó la mesa con una mano. El silencio regresó. Respiró profundamente. Lo único que sabemos es que esa cosa llegó desde el espacio. Una imagen ampliada del cuerpo apareció frente a ellos. No sabemos de dónde vino. Otra imagen. No sabemos qué es. Otra. No sabemos cómo sobrevivió al impacto. Otra. Y no sabemos por qué. La científica hizo una pausa. El núcleo está reaccionando a ella. Todos se quedaron inmóviles. ¿Qué? Repítelo. La científica tragó saliva. Desde que esa cosa impactó, la actividad del núcleo comenzó a cambiar. Una de las pantallas mostró 2 líneas de energía. Una correspondía al núcleo. La otra, a ella. Ambas comenzaban a acercarse. La firma energética está aumentando. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Está interfiriendo con el solver? No exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo? La científica miró las gráficas. Su voz bajó. Parece que dudó en hablar. El núcleo está intentando sincronizarse con ella. Nadie habló. Durante varios segundos, solo se escuchó el zumbido de los proyectores. Finalmente, uno de los científicos soltó una risa nerviosa. Eso es imposible. Lo sé. Entonces hay un error. Ya revisamos los equipos. Pues vuelvan a revisarlos. Lo hicimos 6 veces. El ambiente comenzó a romperse. Varios científicos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Hay que eliminarla. No sabemos si podemos. Entonces despiértenla. ¿Y si despertarla empeora las cosas? Ya está empeorando las cosas. No podemos simplemente dejarla ahí. Tampoco podemos tocarla. Las voces se superpusieron unas con otras. El miedo comenzó a sustituir a la lógica. El científico principal, que había permanecido callado durante toda la discusión, levantó lentamente una mano. Silencio. Nadie lo escuchó. Silencio. La sala quedó muda. El hombre respiraba con dificultad. Miró nuevamente la imagen del ladrón. Una worker drone. Eso era lo que parecía. Pero después de todo lo que había visto, ya no confiaba en las apariencias. Quiero que nadie se acerque a esa cosa. Su voz era firme. Quiero vigilancia constante. Señor. Y quiero todos los protocolos de contención disponibles. Un científico levantó la mano. ¿Y si intenta escapar? El líder observó la imagen durante unos segundos. Entonces, no terminó la frase, porque ninguno de ellos quería escuchar la respuesta. En la pantalla, la worker drone permanecía completamente inmóvil. Ajena a la discusión. Ajena al miedo. Ajena a que decenas de científicos acababan de convertir su existencia en una amenaza. Y, mientras todos discutían qué hacer con ella, la lectura del núcleo volvió a aumentar. Una vez. Después otra. Y otra. Nadie lo notó. Todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó uno de los científicos, interrumpiendo al líder. Nadie respondió. Un silencio pesado volvió a apoderarse de la sala. La científica que había presentado los informes bajó lentamente el control del proyector. Por ahora, lo único que podemos hacer es mantenerla bajo absoluta vigilancia y... ¡Veep! 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 Una alarma comenzó a sonar. Las luces de la sala cambiaron inmediatamente a rojo. Todos se quedaron inmóviles durante un segundo. ¿Ahora qué? Uno de los científicos se levantó de golpe. Movimiento detectado en la capilla. Las pantallas cambiaron. La grabación de seguridad apareció frente a ellos. Y lo que vieron, les heló la sangre. Oh, la científica dio un paso hacia atrás. Dios mío, en efecto, aquella worker drone se estaba moviendo. Su cuerpo, que durante horas había permanecido completamente inmóvil, comenzó a incorporarse lentamente. Las cadenas que rodeaban sus extremidades se tensaron. Crack. Una de ellas se partió. Los científicos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Crash. Otra cadena salió despedida.
Después otra. Y otra. Ella ni siquiera parecía estar esforzándose. Las gruesas cadenas simplemente cedían ante sus movimientos, como si fueran simples cables viejos. ¿Qué demonios? En la pantalla, ella terminó de ponerse de pie. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Después levantó lentamente la cabeza. Su cuerpo comenzó a caminar. No hacia las salidas. No hacia los científicos. No hacia ninguna de las puertas. Hacia el núcleo. Está yendo hacia la singularidad. Deténganla. No sabemos qué va a hacer. ¿Cómo demonios se supone que vamos a detener algo que acaba de romper esas cadenas? El pánico se apoderó nuevamente de la sala. Las sillas fueron apartadas bruscamente. Los científicos comenzaron a correr hacia la salida. La reunión había terminado. Ahora solo quedaba una emergencia. «Hey, tú». La científica señaló directamente a Mitchell. Él se quedó completamente paralizado. «Ese sí. Trae ahora mismo a 002 y 048. Mitchell palideció. «Ah, las dos sujetas». «¿Sí?» «He enterado». Salió corriendo, tan rápido como sus piernas se lo permitían. Mientras atravesaba los pasillos, una sola idea cruzó por su cabeza. Genial. Simplemente genial. Primero había falsificado los informes. Después había aparecido aquella cosa. Y ahora tenía que ir por las dos únicas personas del complejo que podían tener alguna relación con aquello. Definitivamente, su ascenso tendría que esperar. La científica observó cómo el resto del personal desaparecía por el corredor. Después miró nuevamente hacia la entrada de la capilla. Respiró profundamente. «Yo me encargaré de este nuevo puto infierno que se está desatando». Apretó los puños. Y comenzó a caminar hacia el interior. No corría. No porque estuviera tranquila, sino porque estaba intentando reunir el valor suficiente para acercarse a algo que, hasta hacía unas horas, ni siquiera debería haber existido. Cada paso resonó por el suelo de piedra. Al fondo de la capilla, la silueta de ese dron seguía avanzando lentamente hacia el núcleo. Y el resplandor de la singularidad comenzaba a iluminar su cuerpo destrozado. XXXXX. El interior de la capilla se había convertido en un caos absoluto. Científicos corrían de un lado a otro, tropezando entre cables y equipos mientras intentaban activar cualquier sistema capaz de estabilizar la energía que emanaba del núcleo. Las alarmas no dejaban de sonar. Las luces rojas bañaban las antiguas paredes de la capilla. Varias pantallas comenzaron a mostrar advertencias al mismo tiempo. Aumenten la contención. Ya está al máximo. Entonces redirijan la energía. No responde. Nada funcionaba. Nada parecía importarle aquella cosa. Y ella continuaba avanzando. Lentamente. Sin prisa. Sin detenerse. Su cuerpo, mientras tanto, seguía cambiando. Su brazo derecho se había alargado de una manera que ningún cuerpo normal debería permitir. Las placas metálicas se abrían mientras debajo de ellas aparecían músculos y fibras de aspecto humano que se extendían sobre el metal. Su pierna derecha sufría una transformación similar. Cada paso hacía que sus extremidades parecieran estirarse un poco más, dejando atrás las proporciones normales de una worker drone, ahora el tamaño de un adulto. Era una figura alta y extrañamente desgarbada. Como si alguien hubiera tomado un cuerpo humano, uno mecánico y algo completamente distinto, y hubiera intentado fusionarlos sin saber cómo. La mitad derecha de su rostro también había comenzado a cubrirse de carne y piel. Su visor permanecía apagado. Su expresión era prácticamente inexistente. Y, aún así, cuando habló, su voz sonó cansada. «Lo lamento mucho». Varios científicos se quedaron paralizados. La dron giró lentamente la cabeza hacia ellos. «Pero necesito la energía de este planeta para no morir». Uno de los científicos, presa del pánico, se interpuso en su camino. «No te acerques al núcleo». Ella lo observó durante un segundo. Después levantó una mano. Ni siquiera hizo un movimiento brusco. Una fuerza invisible salió disparada de su cuerpo. ¡Bum! El científico salió despedido varios metros y terminó chocando contra una de las paredes. «Señor». La dron ni siquiera se detuvo. Continuó caminando. Un paso. Otro. Cada vez más cerca. Apenas faltaban unos metros para que llegara al núcleo de la singularidad. Entonces. ¡Clank! Algo pesado golpeó la parte posterior de su cabeza.
El impacto hizo que se inclinara ligeramente hacia adelante. Se quedó quieta. Silencio. Lentamente levantó la cabeza. Eso dolió. Su tono no mostraba furia, ni sorpresa, solo una molestia casi infantil. A unos metros detrás de ella, la científica sostenía el objeto que acababa de utilizar como arma. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. Pero no retrocedió. «Eres una aberración, criatura». Permaneció inmóvil. El visor apagado de su rostro estaba dirigido directamente hacia ella. Durante unos segundos no respondió. Después giró ligeramente la cabeza. «Te recomiendo que no digas nada». La científica apretó los dientes. Ladrón volvió a mirar al núcleo. «No estoy de muy buen humor como para que me digan esas cosas». Y siguió caminando. La científica permaneció inmóvil. No porque hubiera decidido dejarla avanzar, sino porque acababa de comprender algo mucho peor. Aquella cosa podía haberla atacado. Podía haberla matado. Y simplemente, no le había parecido necesario. «¿Qué eres?», preguntó la científica. Caminó lentamente hacia uno de los monitores, sin apartar la mirada de aquella extraña figura. Sira continuó avanzando. «Eso no importa». Su voz seguía siendo tranquila. Demasiado tranquila. «Lo que fui, o lo que soy ahora mismo, no importa». Dio otro paso. «El núcleo es mi única prioridad». La científica observó cómo aquella cosa se acercaba cada vez más a la singularidad. Unos pocos metros. Solo unos pocos. Entonces. Clank. La científica bajó violentamente una de las palancas de emergencia. Veamos si eso es cierto. Los sistemas de contención despertaron de golpe. Un zumbido eléctrico atravesó toda la capilla. Durante un instante no ocurrió nada. Después. ZZZZT. Una poderosa corriente electromagnética se concentró alrededor del brazo izquierdo de Sira. Su cuerpo se detuvo. La energía tiró de ella hacia atrás. Primero el brazo. Después el hombro. Después todo su cuerpo. Sira fue arrastrada varios centímetros sobre el suelo. SKRRRRT. Sus pies dejaron marcas sobre la piedra. La presión aumentó. Clan. El metal de su brazo comenzó a deformarse bajo la fuerza. Crack. El sonido resonó por toda la capilla. Varios de los científicos retrocedieron. La científica, en cambio, observó las lecturas. Está funcionando. Por primera vez apareció una pequeña sonrisa en su rostro. No de alegría. De alivio. «Te voy a mantener completamente fuera del núcleo, criatura». Sira levantó lentamente la cabeza. No respondió. La científica accionó una segunda palanca. Clank. Las luces de emergencia de la capilla comenzaron a encenderse una por una. 1, 2, 3. Hasta que el patrón completo quedó iluminado sobre las paredes. Una enorme cruz formada por luces blancas apareció alrededor de la cámara del núcleo. El símbolo iluminó a Sira desde todos los ángulos. La presión aumentó. El cuerpo de Sira quedó completamente inmovilizado. Sus extremidades se tensaron. El metal crujió. La científica soltó el aire que llevaba varios segundos conteniendo. Sí, funcionaba. Al menos, por ahora. Pero todavía necesitaba asegurarse. Metió una mano en uno de los bolsillos de su traje y sacó una pequeña cruz metálica. La sostuvo durante un instante. Después presionó un mecanismo oculto. Clic. La cruz se abrió. En su interior apareció un pequeño conector USB. La científica lo observó. No sabía si aquello serviría. No sabía siquiera qué esperaba encontrar. Pero la criatura llevaba menos de un día en Cooper 9. Y ya había conseguido alterar las lecturas del núcleo. No podía permitirse esperar. «Por favor». La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Se acercó. Tac. Un paso. Tac. Otro. Tac. Otro más. Cada pisada resonaba por la capilla. Sira seguía inmóvil. La científica levantó lentamente la cruz. El conector estaba a pocos centímetros del cuerpo del ladrón. «Solo necesito saber qué eres». Otro paso. Tac. La científica extendió la mano. Casi podía tocarla. Entonces se detuvo. Algo no estaba bien. Miró las lecturas. La energía electromagnética seguía funcionando. Las cadenas de contención estaban activas. La cruz estaba encendida. Todo estaba bajo control. Todo. Entonces, ¿por qué las lecturas del núcleo estaban aumentando? La científica levantó lentamente la mirada.
Sira seguía inmóvil. Su visor continuaba apagado. No se había movido. Ni un milímetro. La científica tragó saliva. Volvió a mirar el monitor. La lectura aumentó otra vez. Bip. Más alta. Bip. Todavía más alta. Y entonces, Sira abrió los ojos. Dos luces moradas comenzaron a encenderse lentamente detrás de su visor. La científica se quedó completamente inmóvil. El mecanismo seguía funcionando. La contención seguía activa. Y, aún así, Sira sonrió ligeramente. ¿Ya terminaste? NGH. La científica apenas tuvo tiempo de reaccionar. Algo la había sujetado del cuello. Una fuerza invisible la levantó del suelo y la lanzó varios metros hacia atrás. ¡Bum! Su cuerpo golpeó contra una de las columnas de la capilla. ¡Ah! Abrió los ojos. Y entonces, el terror llegó. No de golpe. Primero fue incredulidad. Después comprensión. Y finalmente, miedo. Sira estaba libre. Otra vez. Los mecanismos de contención habían quedado destrozados a su alrededor. Pero aquello no era lo peor. De su espalda habían surgido varios apéndices metálicos. Largos. Delgados. Completamente antinaturales. Se movían lentamente detrás de ella, como extremidades que todavía estuvieran aprendiendo a funcionar. Sira se incorporó con tranquilidad. Como si nada hubiera ocurrido. Debo admitir que tu perseverancia fue admirable. La científica la observó sin poder moverse. Sira dio otro paso hacia el núcleo. Me hiciste sentir viva otra vez. Su voz perdió por un instante aquella apatía. Pero aún así, se detuvo. Miró hacia el resplandor de la singularidad. No puedo dejar que ella gane. Su expresión se endureció. No después de haberles fallado a ellos. La científica intentó hablar. No pudo. Sira dio un último paso. Te ruego que me perdones. CRRRRRR. El suelo comenzó a agrietarse. La científica levantó la cabeza. ¿Qué? Una enorme grieta atravesó el centro de la capilla. El suelo se abrió. Piedra, metal y cables comenzaron a desprenderse y caer hacia las profundidades. Entonces. ¡Crash! Llegaron los. La voz de Mitchell se apagó de golpe. Había llegado junto a las dos sujetas. Nori y Eva permanecieron completamente inmóviles. Frente a ellas, aquella extraña Worker Drone había abierto un enorme agujero en el suelo. Mitchell miró hacia abajo. Luego a la drone. Luego otra vez al agujero. ¿Qué demonios? Nori no respondió. Eva tampoco. Las dos observaban a Sira. La drone se encontraba al borde del abismo. Durante un instante, sus miradas se encontraron. Entonces Sira saltó. Sin dudar. Su cuerpo desapareció en las profundidades del núcleo. ¿Qué está haciendo? Gritó Mitchell. Nadie respondió. Todos quedaron mirando el agujero. Preguntas. Decenas de preguntas. ¿Qué era aquella cosa? ¿De dónde había venido? ¿Por qué tenía carne? ¿Por qué podía controlar una energía que no comprendían? ¿Por qué el núcleo había reaccionado a su presencia? Uno de los científicos rompió finalmente el silencio. ¿Por qué esa drone tenía piel y carne? La pregunta salió con una tranquilidad casi absurda. Nadie alcanzó a responder. Porque entonces, una luz apareció en las profundidades. Morada. Pequeña al principio. Después. Más grande. Mucho más grande. El brillo comenzó a salir del agujero y a iluminar toda la capilla. Las pantallas comenzaron a apagarse. Los sistemas de contención explotaron uno tras otro. Las paredes empezaron a temblar. No. El científico principal retrocedió. No, no, no. El núcleo rugió. ¡Boom! La explosión atravesó Cooper 9. La capilla desapareció. Los laboratorios desaparecieron. Las montañas temblaron. La superficie de la luna se fracturó bajo una onda de energía que recorrió kilómetros y kilómetros. Nori y Eva apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Ambas extendieron las manos. Los símbolos del solver aparecieron frente a ellas. Eva. Lo sé. La fuerza de la explosión las golpeó. Ambas utilizaron todo lo que tenían para frenarla. Pero no podían detenerla. Solo podían intentar sobrevivir. El suelo se abrió bajo sus pies. Las estructuras comenzaron a derrumbarse. El cielo de Cooper 9 se iluminó durante unos segundos con una luz morada que podía verse desde cualquier punto de la luna. Y después. Todo quedó en silencio. Horas después.
Cooper 9 ya no era el mismo lugar. Las instalaciones humanas habían quedado enterradas bajo toneladas de roca. Las ciudades estaban vacías. Las máquinas habían dejado de funcionar. Los pocos sistemas que aún permanecían activos emitían luces intermitentes en medio de un paisaje completamente destruido. Y entonces comenzó el frío. Primero fue una disminución de temperatura. Después otra. Y otra. El calor interno que había mantenido estable el mundo estaba desapareciendo. Las nubes cubrieron el cielo. La luz del gigante gaseoso que dominaba el horizonte apenas lograba atravesarlas. La noche llegó. Y no volvió a marcharse. El invierno comenzó. No un invierno de semanas. Ni de meses. Un invierno que parecía no tener final. Los últimos animales de Cooper 9 desaparecieron bajo la nieve y el hielo. Los bosques murieron. Los océanos comenzaron a congelarse. La vida que durante generaciones había existido en aquella luna, desapareció. Y donde antes había existido un mundo habitado, solo quedó una extensión blanca, oscura y silenciosa. Cooper 9 había muerto. Y con él, la humanidad de aquella luna. Sin que ninguno de los supervivientes pudiera saber todavía que aquella tragedia no había sido el final. Solo era el comienzo. Fin del episodio. Perdón si tardé en hacer este episodio, pero para qué mentir, me dio hueva escribirlo jajaja xd.